¿Sabía usted que la Biblia dice cuándo nació Jesús? Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta tarde vamos a estudiar el nacimiento de Jesús. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de este acontecimiento tan trascendental? Porque muchos grupos evangélicos y otros grupos han salido a defender la celebración de la Navidad, que no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y vamos a buscar en la Sagrada Escritura para iniciar lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 y verso 1. Y dice de la siguiente manera: habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas estas cosas, desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas de las cuales has sido enseñado. Lucas se preocupó por conocer la verdad y transmitirla. Y la verdad es que Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Y entonces Lucas recaba estos datos acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a ir ya entrando a la cronología que nos da el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y verso 5. Dice así: hubo en los días del rey Herodes. Entonces ya nos está diciendo cuándo fue el nacimiento de Jesús. Fue en los días del rey Herodes, rey de Judea, que había un sacerdote, dice, llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, que se llama Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos sus mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran avanzados de días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, aquí hay otro dato, todavía estaba vigente el sacerdocio levítico. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por orden a su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió a poner incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viendo, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Qué estaba haciendo el ángel? Estaba anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Pero ¿qué relevancia tiene o qué tiene que ver el nacimiento de Juan el Bautista con el nacimiento de Jesús? Pues Juan el Bautista y Jesús se llevan exactamente 6 meses de diferencia. Entonces, ahí encontramos este dato, que Zacarías estaba ejerciendo, dice, el sacerdocio según el orden de su vez. Y veamos qué dice, qué sigue diciendo la Escritura. Ya vimos que el ángel le apareció a Zacarías cuando él estaba en el templo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa, porque ellos, los sacerdotes, tenían un tiempo de 15 días, oficiaban 2 sacerdotes durante cada mes, y cuando cumplió los días de su oficio se vino a su casa, porque durante cada mes oficiaban 2 sacerdotes. Y después de aquellos días que salió
él, porque esos 15 días ellos se recluían en el templo y después de los 15 días salían a su casa. Y se encubrió, y después de aquellos días, dice, concibió su mujer, porque él llegó a su casa. Y concibió su mujer y se encubrió por 5 meses diciendo, porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, esto sucedió 6 meses antes, y al 6º mes, dice, después, 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado de Dios. ¿A dónde? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Le suplicamos que no pierda ningún momento de este estudio, porque si usted pierde un instante se va a perder en el tiempo, porque tenemos que estar atentos a todos los puntos que nos va dando la Sagrada Escritura. Entonces, 6 meses después que apareció a Zacarías, el ángel le aparece 6 meses después a María, diciéndole que ella va a tener un hijo. Y el nombre de esta virgen era María, dice. Y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces esto es muy importante, porque del nacimiento de Juan al nacimiento de Jesús son 6 meses exactos. Sabiendo nosotros cuándo nació Juan el Bautista, solo tenemos que agregarle 6 meses y nos da el tiempo que Jesús nació. Sigamos leyendo lo que dice Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada estéril. O sea, exactamente 6 meses, dice el ángel, que ella ya concibió. Elisabet ya tenía 6 meses cuando María concibe. Ahora, ¿cómo hacemos para ver cuándo nació Juan? Pues leímos al principio algo muy interesante que dice Lucas 1:5. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Aquí tenemos que subrayar esta parte. De la suerte, dice, de Abías. ¿Qué significa esto? De la suerte de Abías. Pues resulta que los sacerdotes no oficiaban en cualquier tiempo. Ellos tenían ya un plan anual. Ellos hacían un plan, o se había hecho un plan anual. David había hecho un plan anual donde había 24 sacerdotes que oficiaban durante todo el año. Todos los días estaban ellos en el templo. 2 sacerdotes en el primer mes, 2 sacerdotes en el segundo mes, y así sucesivamente hasta llegar a 24 turnos. En el primer mes bíblico le tocaba a 2 sacerdotes oficiar, 15 días uno y 15 días el otro, y así sucesivamente hasta completar todo el año. Y cada uno había sido asignado por David, y uno de ellos era Abías. Muerto Abías, ¿quién quedó? Quedó el primogénito de Abías, y así sucesivamente se iban heredando ese turno. Por eso dice:
de la suerte o del turno que le tocaba a Abías. Él, Zacarías, heredó ese turno. Ahora, ¿cuándo le tocaba a Abías? ¿En qué fecha le tocaba oficiar a Abías? Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas. Y las lecturas son un poco extensas, pero tenemos que leerlas para ver el contexto y entender. Ahora sí tenemos que poner atención para que aquí nos va a dar el tiempo. ¿Cuándo es que oficiaba Abías? Dice, también los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos, o sea, le repartieron su turno, le hicieron el plan de trabajo cuando iban a oficiar. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar y Itamar tuvieron el sacerdocio. Y David repartió estos turnos, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, por sus turnos de su ministerio. Y los hijos de Eleazar fueron hallados cuanto a sus príncipes varones, muchos más que los hijos de Itamar, y repartiéronlo así. De los hijos de Eleazar habían 16 cabezas, contemos 16 cabezas de familias paternas, y de los hijos de Itamar por familias de sus padres 8, 16 más 8, 24 cabezas de familia, o sea, entre 24 sacerdotes se iba a repartir todo el año, porque era un sacrificio continuo. Esto es algo que también muchos no saben, que Israel no solamente adoraban el sábado, el sacerdote estaba ahí todos los días, había sacerdote, todos los días se ofrecían holocaustos, sacrificios. Y Meseréis dice, y Semaías escriba dijo a Natanael de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los príncipes de la familia de los sacerdotes y levitas, y escribían una familia de Eleazar y otra de Itamar. Aquí está ya. La primera suerte salió por Joriab, la segunda por Jedaía, la tercera por Arim, la cuarta por Siorim, la quinta por Malchía, la sexta por Miriam, la séptima por Cos y la octava, dice, por Abías. Eran 24, pero solo vamos a leer, porque la lectura ya se nos hizo bastante larga. Entonces, a Abías le tocaba el octavo turno. Ahora vamos a ir al calendario, tanto gregoriano como el calendario judío. Y vamos a ver aquí cómo es que se manejaba esto. Vamos a buscar, vamos a ver, permítanme, tomen un momento para ir. Aquí está. Dijimos que eran la octava suerte o el octavo turno. El primer mes bíblico es Nisán, que lo pueden ver aquí. Entonces aquí empezaban ellos a iniciar los turnos. Eran 24 turnos, aquí podemos ver, durante el mes. El primer mes, 2 sacerdotes oficiaban. La octava suerte es donde le tocaba a Zacarías oficiar. Entonces, ¿cuándo fue que se le apareció el ángel a Zacarías y concibió? Elizabeth fue al final de la octava suerte. Algo también que podemos ver es lo que dice Esther. Vamos a leer para que veamos el orden del calendario, que aquí lo tengo, Esther 3:7. No me sale, pero bueno. Dice Esther 3:7, en el mes primero que es el mes de Nisán,
el mes primero bíblico es Nisan. Entonces en ese mes empezaban los turnos, empezaban a oficiar. En el mes de Nisan comenzaba, que es aproximadamente entre marzo y abril. Entonces si nosotros empezamos a contar aquí, la octava suerte, aquí concibió Elizabeth de Juan el Bautista. Entonces, ¿cuándo concibió María? Pues ya nos es bastante fácil, porque contaríamos un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. En Tebet fue, al final de Tebet, fue que concibió María, que pasándolo a nuestro calendario es en el mes de enero, a finales del mes de enero que encontramos aquí, concibió María. Ya teniendo esta fecha ya es muy fácil. En enero, entonces contamos un mes, 2 meses, enero, febrero es un mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Entonces, ¿cuándo nace Jesús? Jesús nace a finales del mes de octubre o a finales del mes Etanim. A finales de este mes es que Jesús nace. Entonces Jesús no nace en diciembre. No nace en diciembre. Jesús nació en octubre. No nos da la fecha exacta porque recordemos que no era costumbre del pueblo de Dios celebrar el nacimiento. Celebrar esto nunca fue costumbre del pueblo de Dios. Incluso Jesús no instituyó algún sacramento que diga que haya que celebrar su nacimiento. Volvamos a regresar a la escritura. En el mes primero dice que es el mes de Nisan. Entonces ya vimos en el calendario que ahí iniciaba. Entonces Jesús nació en el mes de octubre. Dice Lucas 2:4, y subió José de Galilea a una ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se le llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días que había de parir, los 9 meses. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces el nacimiento de Jesús fue un nacimiento humilde. No hubo fiesta, ni siquiera se dieron cuenta que había nacido el Hijo de Dios. Nació, dice, en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Es una cajita de barro donde se le daba comida a las ovejas, a los animales del campo, porque no había lugar, dice, en el mesón. Y esa misma fecha, dice, aquí había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel le dijo, y el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios les cercó y resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por supuesto, la iglesia cree en esto, cree en el nacimiento de Jesús, pero no tenemos ningún sacramento que hay que celebrarlo. No tenemos un mandamiento.
Y decía que en esta fecha, dice, había pastores, porque también otra de las situaciones es que en estos tiempos, si nosotros vemos en el calendario hebreo, que vimos que en octubre es otoño, era un tiempo propicio, para que los pastores cuidaran y tuvieran sus ovejas, sus ganados todavía en el campo, que en la noche estuvieran los pastores en la tierra, que velaran las guardaran las vigilias de la noche de su ganado. Pero ya en diciembre no, porque ya diciembre vemos que es invierno. Ya en diciembre ya no, los pastores guardan sus rebaños. Entonces Jesús no nació en diciembre. Pero regresando a la escritura, veamos qué dice 2 Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está lo importante, que por amor de nosotros se hizo pobre siendo rico. Jesucristo era el dueño del mundo. Jesucristo pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en lo mejor de los reyes. Sin embargo, Jesús nació en un pesebre. No hubo fiesta, no hubo celebración, no hubo absolutamente nada, porque esa fue la gracia, dice, del Señor, que siendo Él rico, dueño de todo el mundo, se hizo pobre por amor a nosotros. Eso fue lo que se manifestó al nacer Jesús de esa manera. Pero ahora han tergiversado el nacimiento de Jesús, de lo que realmente no dice la Sagrada Escritura. Y podemos leer también en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, ahorita vamos a poner el versículo. Dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Galilea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron al oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó con toda Jerusalén, y convocados los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, preguntaron en dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Pasó inadvertido por los maestros de la ley. No supieron el tiempo, no hubo celebración. Muchos dicen, pero vea, aquí están los magos que le trajeron regalos, que le trajeron presentes, pero estos no eran 3 reyes magos, dice unos magos del oriente, no dice que eran reyes. Y sigamos leyendo qué nos dice Mateo 2:11. Y entrando en la casa, dice, ya estos magos encontraron a Jesús, pero Jesús ya no estaba en el pesebre. Cuando los magos encontraron a Jesús, ya no estaba en el pesebre, ya no era un bebé, ya no fue ese día que nació Jesús. Ellos lo encontraron, dice, en una casa, y entrando en la casa, vieron al niño, no al bebé, al niño, con su madre María, y postraron y le adoraron abriendo sus tesoros y ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Entonces los magos no llegaron a Jesús ese día, fue posteriormente. Y siendo avisados por revelación en sueños
que no volvieran a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece a José en sueño diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo les diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado por los magos, se enojó mucho y envió a matar a todos los niños, no bebés, a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos, conforme más o menos él entendió que Jesús ya tenía como dos años, según lo que los magos le habían dicho. Entonces ellos no llegaron o celebraron Navidad en el día del nacimiento de Jesús, no se sabe cuándo llegaron. Puede ser que 2 años, 1 año y medio, aproximadamente dice 2 años tenía Jesús. Entonces es algo que hoy se ha malinterpretado por no hacer una buena exégesis, no estudiar los textos detenidamente, no conocer la cultura, no conocer el calendario hebreo, cómo iniciaban, no saber cómo fue el repartimiento de los sacerdotes. Tan fácil dicen: Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Dónde está la cita? No hay ninguna cosa que nos diga, mucho menos que nos diga que hay que celebrar el nacimiento de Jesús. No hay ningún mandamiento. Lo que sí hay es conmemorar su muerte. Y habiendo, dice 1 Corintios 11:22, y habiendo dado Jesús gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Eso sí, Jesús dice que se conmemore su muerte, pero no dice conmemoren mi nacimiento, celébrenlo, háganlo de esta manera. No encontramos un mandamiento. Sin embargo, hoy muchos han tomado esto y dicen: es que lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Eso pues sería otro tema. Tendríamos que buscar qué es lo que se celebraba en ese tiempo. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació a finales del mes de octubre, a finales de Etanim, que es lo que vimos nosotros en el calendario bíblico. En Etanim, al final de ese mes, Jesús nació. Así que, amados amigos y hermanos, esperamos que algo pues les haya quedado, y que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.